Bueno, les saludo, les bendigo a todos los presentes, a todos los hermanos de California, Los Ángeles, de Kingdom Center, a todos los hermanos de España, en Orihuela y en Alicante, a todos los hermanos de Chile, de Viña del Mar, que también están mirando este video y participando de la escuela. Vamos por este segundo taller, por esta segunda parte de lo que hemos denominado el módulo Principios del Reino. La idea es que toda la escuela estará basada en estos principios o en estos fundamentos que tienen que ver con el reino. Por eso es tan importante que entendamos algunos principios. Como siempre, la hora o el tiempo suele ser un poco tirano y se va rápidamente, lo cual hizo que el primer taller no me diera la oportunidad de decir todo lo que pensaba, pero eso siempre ocurre de esa manera. Así que lo que vamos a hacer es tratar de desarrollar, sintetizando un poco lo que compartí en el primer taller y el motivo por el cual compartí eso. Porque uno pensaría de que si va a hablar de principios del reino, va a ir sobre otros fundamentos del reino y de por qué el reino. Sin embargo, comencé por el corazón, porque si no hay un nuevo nacimiento, lo cual expresamos en el primer taller, entonces no va a haber entendimiento, no va a haber reino. No podemos entrar al reino, no podemos ver el reino si no nacemos de nuevo. Jesús se lo dijo a Nicodemo y nosotros lo tenemos que tener presente porque el reino se trata de la regeneración, de la nueva vida. Muchas veces yo suelo ver que la gente pone su calcomanía en el auto o expresa esa famosa frase de Jesús cambia. En realidad no es que Jesús cambia, sino que Dios nos da una vida nueva. Lo dice el libro de Romanos en el capítulo 6 claramente, que Dios nos da una vida nueva, que cuando Cristo murió morimos con Él, cuando Cristo resucitó resucitamos para vida nueva. Esto es clave poder entenderlo, porque el reino se ingresa a través de la vida nueva. No puede haber reino, la vieja naturaleza es ingobernable y no permite de ninguna manera que la voluntad de Dios pueda expresarse a través de una persona que no tiene un corazón regenerado. Por eso me tomé el primer taller y bueno, se fue el tiempo, pero me tomé el primer taller para que quede claro de que una persona tiene que recibir la semilla de la vida en el corazón y producir, que la raíz que esté en nosotros sea Cristo y que esa raíz dé una planta. Lo dijo Jesús, no es un invento mío, o una alegoría que utilizo. Él dijo, yo soy la raíz de David, lo dice el libro de Apocalipsis, la raíz es la que produce la vida de la planta. La Biblia dice que somos plantíos de Jehová, y el Señor nos dice que debemos dar fruto. Es decir, todo tiene que ver con la vida producida por una semilla implantada en nuestros corazones, que con humildad la recibió y que esa humildad permitió que la vida se desarrolle. Produjo una raíz, porque la semilla vino del cielo. Lo hablamos en la parábola del sembrador, que la semilla era la palabra de Dios. Y usted sabe que la palabra de Dios es Cristo. Cuando Cristo fue sembrado en nuestros corazones, lo que produjo fue una raíz que produjo vida. Y esa vida que pudo producir la raíz es lo que da luego una planta, el plantíos de Jehová. No dice que un árbol malo no puede dar fruto bueno y que un árbol bueno no puede dar fruto malo. Bueno, nosotros somos buenos árboles porque somos de buena raíz, ¿sí? Y antes éramos malos árboles. La raíz, la semilla, era la simiente humana. Y la simiente humana produjo todo lo que tiene que producir en un humano junto con la genética o el ADN de pecado, llamado en la Biblia iniquidad. La iniquidad es la raíz de pecado. No es el pecado necesariamente, la Biblia hace una clara diferencia entre lo que es el pecado, la rebelión y la iniquidad. La iniquidad es la raíz, la rebelión son las ramas y el pecado es el fruto de la carne. Ahora todo eso cambió, la vieja naturaleza tiene que morir, murió en Cristo Jesús cuando Cristo fue a la cruz, pero nosotros es un proceso permanente. Es decir, la redención en Cristo consumada fue. Pero en nosotros es un proceso. Redención tiene que ver con liberación y nuevo nacimiento tiene que ver con madurez. ¿Por qué esto es importante entenderlo? Bueno, porque los seres humanos estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. Somos espíritu, tenemos un alma, habitamos un cuerpo. Esto lo dice Pablo en el libro de Tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 23, de que todo nuestro ser sea santificado para Dios antes de su venida, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu no tiene que ser salvado, porque la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Esa muerte era la desconexión
de Cristo, es decir, no teníamos vida espiritual. Eso no significa no tener espíritu. Todos los seres humanos tienen espíritu, aunque el espíritu carezca de las funciones o que carezca de la comunión con Cristo, por lo cual si no tiene comunión con Cristo es como no tener vida. La Biblia dice que el que tiene a Cristo tiene la vida y el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Entonces, lo que hace Dios es resucitar nuestro espíritu, nos da vida nueva en el espíritu, pero lo que hace Él con nuestra alma es redimirla. La redención es del alma, por eso Él nos da una vida nueva en el espíritu, tenemos ahora vida espiritual y a nuestra alma la tiene que salvar, somos salvados, somos redimidos. La redención es un proceso de liberación, aunque la Biblia dice que nosotros somos libres en Cristo Jesús, y lo cual tomamos, declaramos, cantamos en nuestras canciones, tenemos que comprender que libertad siempre será un proceso, porque la Biblia dice que conoceré la verdad y la verdad me hará libre. Ese conocerás la verdad, habla en un futuro continuo, es decir, hay un presente continuo donde la palabra es revelada y ese presente continuo es el avance hacia un futuro que nos va mostrando una verdad mayor. Yo no puedo decir que conozco toda la verdad, porque Cristo es la verdad. La verdad no es un concepto, no es una idea, no es un estudio teológico, la verdad es una persona. Y aunque nosotros digamos, y nos quede un poco grande el decir de pronto desde que yo conozco al Señor, o yo al Señor lo conocí en el año 80 y pico, nosotros tenemos que saber, amado, que a Cristo se lo conoce en una eternidad. Pablo llega a hablar de las dimensiones de Cristo diciendo que su anchura, su longitud, su profundidad, su altura son imposibles, excede todo conocimiento, dice Pablo. Lo dice refiriéndose a su amor y a su naturaleza porque Él es amor. Entonces hay una dimensión de Dios que se me revela en una eternidad y de hecho se me revela a través del testimonio y de las cosas que ha hecho, no solo en la Escritura, con todo el testimonio que Él ha dejado a través de todas sus obras, sino a través de las obras que veo que Él hace con mis hermanos en todo lugar del mundo. Yo viajo a muchos lugares y escucho testimonios, veo las cosas que Dios hizo, las maravillas que hizo nuestro Dios. Y eso va revelando su persona. Entonces, yo tengo hoy una revelación mucho mayor de Cristo que cuando me convertí. Eso implica que tengo un conocimiento de la verdad mucho mayor hoy que cuando me convertí. Es decir, que hoy soy más libre que cuando me convertí. Quiero que quede claro esto. Somos libres de la condenación eterna el primer día que abrimos nuestro corazón y confesamos que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó entre los muertos. Punto. Eso es lo que dice el libro de Romanos, capítulo 10. Entonces nosotros somos salvos de la condenación eterna, somos libres de la condenación eterna, pero tenemos que ser libres de nosotros mismos. Libres de la iniquidad, libres de los complejos del alma, de los temores, libres de cosas que tenemos en nosotros y que ese es un proceso. La verdad me va haciendo perdonar a las personas que no he perdonado, va tratando con mi orgullo, con mi ego, con mis temores, con mi timidez, con mis complejos y me va liberando de las ataduras del alma, de las ataduras emocionales, me va liberando de mí mismo. A eso se le llama redención. Por lo tanto, redención es un proceso. Yo soy mucho más libre de mí mismo que cuando me convertí. Ahora, esa libertad no es que, aunque la gente pueda ver cómo he cambiado, en realidad es la vida del Espíritu cobrando gobierno sobre todo mi ser. La verdad siempre es impartida al Espíritu. El Espíritu lo que hace es gobernar a través de esa verdad. La verdad se levanta como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, el espíritu. Y eso es lo que pasó cuando Salomón ejerció justicia en esa madre que reclamaban, dos mamás que reclamaban un hijo, y Salomón levantó la espada y salió a la luz quién era la verdadera mamá. Esa espada tiene que ver con la muerte, que es lo que saca a la luz una verdad. Entonces no necesitó matar al niño, pero salió a luz la verdad. Así la espada lo que hace es sacar en nosotros mismos la verdad. Y cuando dice que es de doble filo, no es para ser usada contra Satanás. Muchos cristianos toman la espada para usarla contra el diablo. En realidad la espada de doble filo tiene que ver con nosotros, porque es para partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, el espíritu y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso no tiene que ver con el diablo, eso tiene que ver con nosotros, ¿sí? Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para derribar fortaleza. Ahora, como al decir armas, nosotros pensamos que tenemos que ir contra Satán. En realidad, las armas tienen que ver
con nosotros, la fortaleza la tenemos nosotros, no Satanás. Entonces, Dios trabaja, va cortando con la palabra, va golpeando como martillo que quebranta la piedra, y lo que va haciendo es liberando. Nuestra alma se va sometiendo a la verdad revelada al Espíritu. El Espíritu va cobrando gobierno, el alma se convierte en un mayordomo útil que utiliza la sabiduría espiritual y que va renunciando a su saber, que no es más que el árbol de la ciencia del bien y del mal, que es el pecado del hombre, y empieza a tomar y adoptar la voluntad divina, agradable y perfecta de Dios para nuestra vida. La carne, por otra parte, todavía es carne de muerte, esto que se va deteriorando, que Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, que por dentro yo estoy cada vez mejor, dice Pablo, pero por fuera me voy deteriorando día a día, pero no miro yo lo que se ve. Lo que usted puede o yo mirar en el espejo no es lo que determina lo que somos, sino quiere decir que cada vez somos peor, o va disminuyendo nuestra calidad, porque disminuye nuestra plenitud. Yo cuando tenía 20 años podía hacer cosas que hoy no puedo hacer, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que voy perdiendo mi plenitud? Sí, por fuera sí. Por fuera los años van haciendo que nuestra vista no sea la misma. Yo veía mucho mejor cuando tenía 20 años que ahora. Oía mucho mejor o corría mucho más. Por lo menos corría sin temor. Ahora uno corre y tiene cuidado de descansar un poco, ¿no? Para que se aquiete el corazón. Entonces, hay ciertas cosas que pareciera que van en caída, van en peor. Sí, en la carne, pero no mi espíritu. Por dentro soy transformado de gloria en gloria. Donde está el espíritu, ahí hay libertad y somos transformados, dice. Esa transformación la Biblia la llama madurez. Hay una madurez espiritual y la madurez va haciendo que el reino pueda ser manifestado. Pablo lo habla esto en el libro de los Gálatas, en el capítulo 4. Él dice que cuando somos niños, aunque seamos herederos de todos, estaremos bajo tutores y curadores hasta que podamos desarrollar nuestro ser, hasta que podamos crecer. Y él hace referencia que ya tenemos el Espíritu de Dios, por el cual clamamos Abba Padre, y que porque somos hijos tenemos derecho a las riquezas. En algún momento lo vamos a compartir, seguramente en la segunda escuela que hablamos de madurez espiritual, porque es un pasaje clave para poder entender desarrollo y gobierno. Los niños no gobiernan. Los niños piensan como niños, hablan como niños y juzgan como niños. Los niños no tienen la capacidad de gobernar, son gobernados, están bajo autoridad. Nosotros también estamos bajo autoridad, no importa cuán desarrollo tengamos, porque eso trae un orden, pero sí tenemos la capacidad de desatar esa autoridad que Dios nos ha dado como hijos, como reyes, como sacerdotes y como herederos, embajadores de Cristo, ministros competentes de un nuevo pacto. Entonces, la madurez es clave, lo hablamos en el primer taller, lo vamos a desarrollar en la escuela que habla sobre madurez espiritual, pero era importante entenderlo porque este desarrollo de la vida nueva es lo que nos va a permitir ver el resto de las cosas. Me comprometí en el primer taller también a hablar sobre lo que no era reino. La pregunta es ¿por qué? Bueno, el motivo es simple. Muchas personas cristianas que congregan hoy en día, y mucho en la iglesia tradicional por sobre todo, están en contra de que hoy se hable del reino como algo presente. Se lo tiene al reino como algo futuro. Parecería, para que aquellos que estamos acostumbrados a hablar del reino, parecería algo que no tiene mucha lógica. Sin embargo, yo he dado escuelas en algunos lugares donde públicamente me han tratado de confrontar o me han dicho que el reino es para cuando venga Cristo y que hoy no estamos en el reino. Vamos a tratar de explicar esto, porque creo que la Biblia es clara. Y si no estamos viviendo el reino, bueno, quiere decir que el reino está en nuestros corazones. Entonces, todo depende de qué es lo que vemos o no vemos con el reino. Y hay algunos conceptos que si ustedes lo buscan en las páginas de internet, ustedes van a encontrar que sí, claramente hay una explicación para eso y que queda como si fuera una doctrina diabólica al hablar del reino. Pero es por no comprender cómo funciona. Creo que casi cometemos el mismo error que cometieron los judíos cuando, esperando un rey, lo reciben a Cristo y lo atacan automáticamente porque vieron que no estaba dispuesto a tomar las armas y a liberarlos de la opresión de los romanos. Es decir, el pueblo judío esperaba a un rey que ocupe el lugar de David, que los libre de la opresión romana y que los vuelva a convertir en una gran nación, que se siente en ese trono de David y que de pronto manifieste el poder también con la espada. Jesús
trajo la espada del Espíritu y fue un rey, pero dijo: mi reino no es de este mundo. Trajo un reino espiritual, lo llevaron a la cruz, con lo cual parecía que había perdido toda su capacidad, y lo hicieron burlándose con un cartel en la cruz que decía: rey de los judíos, ¿no? Esa burla de esa frase en 3 idiomas diferentes, al final manifestó una verdad eterna. Sí era el rey, y no era el rey solo de los judíos, sino el rey de toda la creación, el rey de reyes, el señor de señores, pero no era un rey que venía a sentarse en un sillón político, ni de poder natural, sino en un reino espiritual, que todo lo posee, que todo lo puede y que todo lo tiene. Un nombre, sobre todo nombre, de la creación. Entonces, la Iglesia no puede dejar de entender esto. La Iglesia tiene que comprenderlo y encontrar un equilibrio de qué es y qué significa y qué representa exactamente el reino de los cielos, el reino de Dios. Bueno, hay una frase o un nombre teológico que se le ha dado a una línea de pensamiento respecto del reino, que es el dominionismo. Si usted me permite, le voy a leer algunas definiciones para ser más exacto en lo que yo les voy a plantear, pero el dominionismo es... dominionismo significa dominio de todo, esa es la idea del término. Es un término usado para describir la filosofía de cristianos conservadores, políticamente activos, que según se cree buscan ejercer influencia o control sobre el gobierno civil secular a través de la acción política, y cuyo objetivo es el establecimiento de una nación gobernada por cristianos o de una nación gobernada por una comprensión cristiana conservadora de la Biblia. Ese es el dominionismo. Es muy parecido a la teología del reino ahora o reino ya. Ese es el nombre que se le dio, no es que el nombre en sí esté mal, pero dice, es la corriente de pensamiento que es parecida a la tendencia del dominionismo, es la interpretación que la nueva reforma apostólica generó una restauración de los ministerios para preparar a la Iglesia para gobernar al mundo. Hay un dejo de verdad en todo esto. No es que todos estos conceptos están mal, el problema es cuándo y el problema es cómo. Si lo que yo miro a través del dominionismo es buscar encumbrar a la Iglesia y a los cristianos en los sillones de autoridad de cada nación, pensando que, bueno, cada nación va a tener un presidente evangélico y diputados evangélicos, senadores evangélicos, y que vamos a gobernar desde las democracias del mundo o algún sistema humano. Yo quiero decirle que la democracia puede llegar a ser el sistema humano más equilibrado de gobierno, porque de pronto es el pueblo el que más o menos tiene el control ante los perversos, ante los corruptos, ante los tiranos, pero es un invento griego. La Biblia no habla de democracia, la Biblia habla de un rey que gobierna, es una monarquía, si se quiere, una teocracia desde la definición teológica. Teo es Dios, y la idea es que el gobierno de Dios sea el que se manifieste por sobre todas las cosas. O sea, Dios no va a levantar o va a provocar una elección para tomar una decisión. Es decir, vamos a votar a ver si estamos de acuerdo o no con que Dios derribe los muros. O sea, Dios no tiene ese tipo de cuestiones. Dios determina hacer algo y ¿quién le dirá que no? Dios es el Señor, el creador de todas las cosas y el que determina claramente. Bueno, la Iglesia lo tiene que saber. El sistema de gobierno de las naciones es un sistema corrupto. Está corrupto porque está siendo gobernada por personas que no tienen a Dios, que caminan en tiniebla. Muchos de ellos tienen buenas intenciones, muchos de ellos están preparados para lo que están haciendo y muchos lo hacen de corazón. Algunos de ellos verdaderamente tienen una vocación de servicio, de entrega por la sociedad, por la polis, que es por las ciudades. Todo tiene que ver con la política, por cierto. La política no es algo malo o corrupto, como tampoco en sí un sistema de gobierno. Lo que está corrupto y lo que está perverso es el corazón de los hombres. Entonces la Biblia dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Cuando gobierna el impío, el pueblo gime. Entonces por eso tenemos tanta corrupción en muchos países, aún en países de primer mundo, países desarrollados, seguimos encontrando actos de corrupción permanente. No importa cuál fuera el castigo, no importa, sigue habiendo, porque así es el ser humano. No se trata ni de preparación ni de no preparación. Yo creo que los políticos o los gobernantes de las naciones son los supuestos cráneos que han estudiado, que han ido a la universidad,
generalmente son profesionales, llega gente preparada, gente que ha estudiado, que se ha capacitado, llegan al poder y roban como si fueran unos verdaderos ignorantes. Pero lo cierto es que así están las naciones y así está la distribución de las riquezas en el mundo. El 99% de las riquezas del mundo está bajo el poder o el yugo de dominio del 1% de la población, lo cual es totalmente diabólico, porque eso implica que hay muchísima gente que no tiene nada y hay muy poca gente que tiene mucho. Es decir, hay pocas personas en el mundo que tienen miles de millones o cientos de millones de dólares y un montón de personas, millones, muchos más, se están muriendo de hambre. En un mundo que es generoso y que tiene la tierra toda la riqueza para alimentar, para sustentar y para que vivamos bien. Pero bueno, el egoísmo del hombre hace que algunas personas tengan muchísimas propiedades y uno no tenga un techo donde vivir. Que algunos puedan comer gastando miles de dólares en un almuerzo, en una cena, cuando otros niños no tienen para comer, se están muriendo de hambre literalmente. Entonces toda esa corrupción o toda esa perversión nace en el corazón del ser humano. Hoy no nos extraña ver que a un jugador de fútbol se le pagan 500 millones de euros en un contrato porque cambió de un club a otro para pegarle a una pelota. Y sin embargo también cambias de canal y ves a un niño que se está muriendo de hambre con las moscas en la cara. Así de perverso es el tiempo que estamos viviendo, así de perverso es el reino de los hombres, el reino del ser humano, que se cree saberlo todo, sin embargo actúa con injusticia. Creen ser libres para hacer lo que quieren hacer, creen ser libres para tomar decisiones correctas y Dios los deja. Sin embargo, el mundo está como está, contaminado, con un clima que se ha revelado. La tierra se sacude ante el pecado de sus moradores, lo dice la Biblia. Entonces vemos los sacudones del último tiempo. La naturaleza gime esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, como dice Romanos 8, y que de alguna manera lo que está queriendo el Señor es ver manifestada la justicia. Y la justicia, la luz, la verdad, un gobierno sano, gente con corazones sanos, están en la iglesia, no están en otro lado. Son corazones renacidos. Esto no es porque somos buenos, porque vamos al culto, porque escuchamos un mensaje y hemos ido cambiando, porque nos damos cuenta de que tenemos que ser mejores personas, por eso nos estamos portando bien, porque el pastor dijo en un mensaje. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el desarrollo de la nueva vida espiritual. Por eso lo dice Ezequiel, lo dice Jeremías, que Dios en este pacto, el libro de Hebreos lo vuelve a recordar, Dios nos ha dado un corazón nuevo, un espíritu nuevo dentro de nosotros y escribirá su ley, con lo cual no implica que va a escribir versículos, sino que escribirá su ley en nuestros corazones, es decir, su voluntad, buena, agradable, perfecta. Dios la imprime en nuestros corazones por su Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad y justicia. Cuando un ser humano tiene un corazón bajo el gobierno de Dios, todas las cosas que están en su entorno, sea su trabajo, su matrimonio, como padre, como hijo, como hermano, como amigo, empieza a cambiar. Todo empieza a estar bajo el gobierno de Dios, porque dicha persona está bajo el gobierno de Dios. Entonces yo tenía una economía gobernada por mí mismo, por mis mismas ideas, por mis negocios, por mis emprendimientos, pero desde que conocí al Señor, sometí mis finanzas al gobierno de Dios. Dios no gobierna directamente mis finanzas, Dios me gobierna a mí, pero Él me va dirigiendo qué hacer con mis finanzas, me probará, me verá si soy capaz de dar, si las finanzas me atan o de pronto yo las empiezo a gobernar porque Dios me dice dame y yo no le niego, sino que saco y le doy. Y entonces Dios dice, está aprendiendo a gobernar finanzas y está permitiendo que yo lo gobierne. Es decir, si Dios me dice, hijo, dame, y yo le digo, no, Dios se da cuenta que no me estoy dejando por gobernar por Él, sino que las finanzas están gobernando mi parecer. Tengo tanto apego a ellas que no las quiero dar. Por eso es tan importante que la iglesia, por ejemplo, entienda el dar o las finanzas bajo el gobierno de Dios. Es una manera o es un tema que habla claramente de gobierno, por eso se lo cité. No es el tema de este módulo, pero sí vale la pena como ejemplo y nos damos cuenta claramente cuando una persona está siendo o no está siendo gobernada por Dios a través de sus finanzas y a través de su vida. Es todo. Todo empieza a cambiar cuando Dios gobierna nuestros corazones. Por eso está bien que un cristiano vaya a la universidad, se prepare y si tiene una vocación,
para la política, para la ayuda social, pueda involucrarse y de hecho pueda ser una bendición en un partido político, tal vez ocupando un cargo público o siendo el presidente de una nación. Ojalá todas las naciones pudieran contar con un presidente cristiano, con un presidente que verdaderamente pueda hacer justicia a través de la voluntad de Dios en su corazón, plasmada en una honestidad, en buenas decisiones. Eso no implica que el hombre va a hacer todo bien. Todo depende también de su preparación. La gestión política no tiene que ver solo con la voluntad de Dios, tiene que ver con la preparación también. Es como un músico. Un músico puede ser un hombre de oración, ungido, que quiera tocar y verdaderamente es un adorador, pero si él no practica con su instrumento puede ser un muy mal músico, aunque sea un buen adorador. Por otra parte, puede ser muy buen músico si practica mucho con su instrumento, pero puede que no sea un buen adorador si no tiene tiempos de intimidades con Dios o no tiene amores profundos con el Señor. ¿Ve? Un predicador puede estar preparado teológicamente y puede caminar o predicar sin unción. Y por el contrario, puede estar bien ungido y tal vez una mala preparación bíblica o teológica lo sitúa en el error. Y no puede plasmar todo lo que sabe o todo lo que es por causa de ese desequilibrio. Son las dos cosas, es Dios y es mi preparación, para todas las cosas que haga, para todos los estratos de la sociedad. Si yo soy una persona ignorante para manejar mis finanzas, mi tarjeta de crédito o una inversión que yo pueda hacer, por más que sea un hombre ungido para la bendición, puede que me vaya mal. Si yo me preparo totalmente, estudio, me capacito de cómo invertir, de cómo hacer esto, pero no soy una persona que tiene intimidad con Dios, entonces pierdo el equilibrio y al final también me va a ir mal. ¿Qué quiere decir esto? Que dominionismo solo se ocupa de gobierno, de impulsar al hombre a un gobierno terrenal. Y la idea es que el gobierno siempre será espiritual, es donde parten todas las cosas, porque todo lo que se ve tiene una raíz donde no se ve. O sea, lo que usted es en la vida no es por lo que se ve es resultado de lo que no se ve, de lo que está dentro. Por eso le expliqué el orden de cómo son las cosas. Si no, quiere decir que usted estaría viéndome que yo estoy cada vez peor, porque si me encuentra dentro de 10 años, si Dios me da la vida, se va a dar cuenta que tendré algunas canas más y que algunos achaques físicos puede que me visiten. Entonces quiere decir que lo de adentro es lo que expresa la verdadera vida. De hecho, el día que este cuerpo de muerte deje de funcionar, yo ya he hablado con mi familia, con mi esposa, no piensen que ese que está ahí soy yo. ¿Sí? No me estén mirando como que me fui, porque yo en realidad en un abrir y cerrar de ojos estaré en la presencia del Señor. Es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible de incorruptibilidad. Así que, así como Pablo decía, morir es ganancia, vivir es Cristo, así también creo que lo debemos declarar todos los cristianos que hemos comprendido su divina y su infinita gracia. Así como en un cristiano lo que se ve es lo que está dentro, de lo de adentro es lo que se manifiesta lo que somos, no es lo que hacemos lo que determina lo que soy, es lo que soy lo que determina lo que hago. Un pecador no es pecador porque peca porque es pecador, ¿sí? Un santo no es santo porque se porta bien porque es santo, es la naturaleza primero, ¿sí? Una planta de manzana no es planta de manzana porque dio una manzana, no, va a dar manzana porque es una planta de manzana, de la misma manera que la gallina no es gallina por poner un huevo, la gallina pone huevo porque es gallina, ¿sí? Así es la naturaleza de los hombres. Entonces, mi honestidad es por lo que soy, no por lo que hago. Hago cosas honestas por causa de lo que hay dentro de mi corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón salen nuestros actos. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Si nuestro corazón está bien, nuestras obras serán de honestidad, de justicia, una adecuada preparación va a hacer que seamos de bendición en nuestra casa, en el estudio, en una profesión, en un negocio y también en la política. Pero dominionismo es el desequilibrio de ir en busca del humano, cuando en realidad quiero decirle que la plenitud, hay cosas que se van a poner peor porque proféticamente ya está. La iglesia tiene que perseverar contra viento y marea, proclamando el reino y avanzando en el reino, avanzando con la luz, aunque tinieblas y oscuridad estén cubriendo la tierra, como dice Isaías 60, sobre nosotros amanecerá Jehová y sobre nosotros será vista su gloria. Pero la plenitud
de la manifestación del reino va a ser en la venida de Cristo. Pero eso no implica que nosotros no estemos ya viviendo reino. No es que vamos a entrar al reino cuando venga Cristo, no, se va a manifestar con plenitud, nosotros ya lo estamos viviendo. Cristo ya reina en mi corazón, yo ya tengo al Rey de Reyes, yo le canto al Rey, yo ya soy Rey en Cristo Jesús. La Biblia no dice que vamos a ser reyes y sacerdotes, dice que por la sangre de Cristo fuimos hechos reyes y sacerdotes para Dios Padre. ¿Ve? Entonces cuando la Biblia es clara en esto, lo que yo soy no implica una plenitud. La plenitud de algunas cosas se han de manifestar en la venida de Cristo. Para todo el mundo. La Biblia dice varias veces que la tierra será llena de su gloria. Eso nunca lo hemos visto. Hemos tenido destellos de su gloria, hemos tenido momentos extraordinarios, avivamientos, manifestaciones, pero la Biblia habla de mucho más. Cristo va a reinar con nosotros 1000 años y luego viene un tiempo de redentivo total para la creación. Pero no es el tema de este módulo. Sí debemos comprender que el reino ya está en nuestros corazones y que fue anunciado proféticamente en toda la Escritura. Juan vino a decir que el reino ya se había acercado. Cristo empezó a predicar el mismo mensaje, lo vamos a ver en el último taller, y nosotros ya lo vivimos. Cristo lo trajo, cuando Él vino, se manifestó el gobierno y su reinado. Ustedes recuerden que cuando Cristo nació, los magos del Oriente le trajeron regalos porque le dijeron a Herodes: el nuevo rey ha nacido y venimos a adorarle. No nació un bebé, nació un rey. Los reyes son reyes desde que nacen, los reinos se heredan. Por eso este misterio que estuvo escondido durante tantos años se puede manifestar a la iglesia y antes no. Por eso tuvieron figuras y por eso tuvieron imágenes proféticas, pero nunca pudieron vivir el reino, porque el reino solo puede ser manifestado a través de hijos. Los reinos se heredan, no hay votaciones para elegir un rey. El rey se supone que es el hijo. Por eso, en otra época, cuando usted va a la Escritura, los reyes cuando terminaban, cuando su vida ya estaba en el ocaso, ungían a sus hijos como herederos del trono. De hecho, por ejemplo, el rey Saúl tenía un hijo llamado Jonatán, que hubiese sido rey si no hubiese muerto con él en el campo de batalla, y cuando los enemigos lo vencieron a Saúl en el campo de batalla y mataron a Jonatán, fueron en busca del hijo de Jonatán, Mefiboset, si usted recuerda la historia, que su aya o su niñera lo sacó y se le cayó, se quebró sus tobillos y quedó tullido de sus pies. Lo cierto es que con el tiempo, con los años, David se entera de que Jonatán, su amigo, con quien alguna vez hizo un pacto, tenía un hijo y lo manda a llamar, lo sienta en la mesa del rey, le da tierras, lo honra. Pero en realidad ese niño que le expresa a David su sentir, que le dice en un momento determinado: ¿quién soy yo para llamar la atención del rey? Un perro muerto como yo. Fíjese cuál fue el concepto que tenía Mefiboset de sí mismo, habiendo sido el nieto del rey, futuro heredero del trono. Sería, o le dirían, principito, porque se supone que su papá iba a ser rey, que él iba a ser rey, que tenía un gran futuro, se crió en el palacio y sin embargo terminó lisiado de sus pies. Claro, por la gracia comió en la mesa del rey hasta el fin de sus días, porque David se apiadó de él, pero perdió su futuro por una sencilla razón. El enemigo, cuando lo mató a Saúl, mató a Jonatán y buscó matar también a Mefiboset para que nunca más se levante alguien en las generaciones reclamando el gobierno que ellos acababan de derribar. Así era en aquella época, porque los reinos se heredan. Y entonces si un rey era asesinado junto con su familia y 2 décadas después aparecía un supuesto hijo del rey que estuvo escondido, podía reclamar legítimamente la corona y seguramente que había gente que lo iba a acompañar para recuperar el gobierno, ¿sí? Los reinos se heredan. ¿Por qué esto es tan importante? Bueno, porque Pablo dice, curiosamente, en el libro de Efesios, en el capítulo 3, a partir del verso 9, supongo que usted debe tener la versión Reina Valera, como algunos de los que están aquí, pero yo le invito, si usted me permite, leerle la versión lenguaje sencillo. Me gusta mucho distintas versiones de la Escritura,
pero me gusta ver que las distintas versiones enriquecen de pronto algunos conceptos. Y dice, me gusta cómo lo dice esta versión, Efesios 3:9, también me encargó a dar a conocer, esto lo dice Pablo, a todos el cumplimiento de su plan. O sea, Dios le dijo a Pablo, andad a hacerles conocer mi plan. Dios, creador del universo, mantuvo ese plan en secreto durante siglos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios puede guardar en secreto durante siglos un plan? Bueno, vamos a ver. Así por medio de la iglesia, los ángeles y los espíritus poderosos de los aires sabrán ahora que Dios es sabio en todo. Esto era lo que Dios había planeado desde el principio y que lo ha hecho realidad por medio de Jesucristo nuestro Señor. Pablo habla varias veces en la carta a los Efesios, también en la carta a los Colosenses, sobre los misterios. Y él habla de los misterios del reino. Jesús, yo lo compartí en el primer taller, cuando él les habla de la parábola del sembrador, les dice a sus discípulos, a ustedes les ha sido dada la revelación de los misterios del reino. ¿Por qué el reino es un misterio? ¿Por qué ese misterio estuvo guardado durante siglos? ¿Por qué Dios no habló claramente, no lo mostró claramente, no lo compartió con algunas personas? Bueno, es muy sencillo. Primero, porque había que esperar que viniera el rey, que viniera su hijo, y que su hijo posicionara a todos en él. Porque él murió por todos, pero también nació para todos. Por lo tanto, cuando Cristo murió, llevó a la cruz a nuestra vieja naturaleza y la vieja naturaleza de todos los que han creído en cualquier lugar del mundo. Pero cuando salió de la tumba, resucitamos todos para vida nueva, y esa vida nueva es una vida gobernante. Se levantó de la tumba un rey sacerdote. Murió un pecador, nació un santo. Murió alguien gobernado por las tinieblas, pero resucitó alguien para reinar con Cristo Jesús sentado en lugares celestiales. Esto es maravilloso. Por eso nunca lo pudo revelar antes, porque el Señor antes tuvo reyes, tuvo sacerdotes, tuvo profetas, pero no tuvo hijos. Los hijos se dan a partir de Cristo. Cuando Cristo sale de la tumba, recibimos vida con Él. Y esto es claro. Por ejemplo, 1 de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente, es decir, no de semilla corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, aquella semilla con la cual Dios nos dio la vida es la palabra, como lo vimos en el primer taller. Y San Juan, en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, verso 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Escuche bien, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La nueva genética, nació un rey, un nuevo rey ha nacido. Ese nuevo rey que nació es un rey corporativo. No hay un montón de reyes individuales, somos uno en Cristo Jesús. Esto se nos tiene que revelar. El día que se nos revele esto como iglesia, entonces sí vamos a manifestar reino. El reino no está en el poder de algunos hermanitos, el reino está en el poder del uno. Y cuando nosotros lo comprendamos, vamos a poder manifestar con plenitud lo que somos en Cristo Jesús. En su nombre, en su persona. Pablo lo dice claramente cuando le habló a los griegos en Atenas y le dijo, en Él vivimos, nos movemos y somos. Usted no lo va a encontrar a Dios en una estatua. Eso es lo que trataba de explicarles Pablo, sino que en Él vivimos, nos movemos y somos. Eso es extraordinario. Ya lo vamos a ver. Ahora, el dominionismo, el reino ya, está quitando la esencia de la plenitud que Dios quiere manifestar con la reunión de Cristo y con toda rodilla que se va a doblar delante de su grandeza y delante de su persona. El reino que debemos predicar hoy y vivir hoy no es el reino natural, es el reino espiritual. Y aunque haya cristianos, y le vuelvo a repetir, está bien, porque con corazón nuevo pueden estar en todo estrato de la sociedad. Uno de ellos es la política, son las bancas de poder, con un corazón correcto, guiado por el Espíritu, viviendo en justicia, y es bárbaro que así sea, pero no es por ahí, ¿sí?
nuestro reino seguirá siendo espiritual, primero que todo. Espiritual. Hay mucho más poder en lo espiritual que en lo natural, porque todo tiene una raíz espiritual. Todo lo que se ve fue creado de lo que no se ve. Por lo tanto, no se trata solo de leyes. Acá en Argentina, creo que cada país tiene sus problemáticas, pero Argentina estos últimos años ha tenido toda la revuelta de poder habilitar el aborto, el matrimonio igualitario, los derechos igualitarios, bueno, todo ese tipo de leyes que en otros lugares del mundo ya están activas y en otros lugares todavía no, gracias a Dios. Lo cierto que podemos pensar que eso trae una gran maldición sobre la nación, porque está lejos de la voluntad de Dios. Sin embargo, la Iglesia tiene que saber cuál es la herramienta de poder que tiene para cambiar las cosas. Le doy un ejemplo. Cuando en Argentina se estableció la posibilidad del matrimonio igualitario, la Iglesia salió a protestar, diciendo que eso no era la voluntad de Dios, que a Dios no le agradaba, que se estaba perdiendo el sentido de familia, que un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, no era el diseño de Dios. Y está bien, todo eso es cierto, todo eso es correcto, pero la Iglesia se manifestó con banderas, se manifestó con bombos, se manifestó con marchas, y está bueno hacer todo lo que uno pueda. Yo no estoy en contra de nada de eso que se hizo. Sin embargo, creo que el mayor poder de la Iglesia no está en el bombo, no está en la marcha, no está en la bandera, sino está en la comunión con Dios y en el poder espiritual que tiene la Iglesia y que no lo tiene una ley hecha por los hombres. Es decir, puede que salga una ley que prohíba que dos hombres estén juntos. Van a estar igual, a escondidas. Puede que salga una ley que prohíba la droga, como está, sin embargo se siguen drogando. Hay leyes que dicen no matarás, sin embargo siguen matando. Y hay leyes que no están permitiendo la libertad para el aborto, sin embargo abortan igual a escondida. Una ley no cambia el corazón del hombre, nosotros lo tenemos que saber bien, porque eso pasó con Israel. Dios le dio las leyes, se la escribió en una piedra y todos dijeron amén. El problema es que no pudieron cumplir con lo que Dios había dicho. Hoy pasa exactamente lo mismo. Entonces el poder de la Iglesia es que una persona, no importa si anda de novio con otro hombre siendo un hombre o con otra mujer siendo una mujer, o que está dispuesto a abortar, si tienen un encuentro con Dios y reciben un nuevo corazón, no lo harán. No importa si se drogaba, si reciben a Dios, no lo harán. El camino no es prohibiéndole que no se drogue, porque se drogan igual. ¿Cuántas muertes hay? ¿Cuánta violencia hay detrás del narcotráfico? Históricamente. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos tienen bien claro que cuando estuvo la ley seca fue cuando más se traficaba, se mataba y se tomó. Entonces, fue la ley seca, pero no quedó seca, sino que todo el mundo iba detrás del licor. Entonces, una ley no cambia ni el comportamiento ni las actitudes de las personas. De hecho, en Estados Unidos ustedes tienen la pena de muerte en algunos estados más que en otros y aquí no. Sin embargo, la gente sigue matando allá o aquí, con pena de muerte o sin pena de muerte. Es decir, yo quiero, de manera personal, creo que todos los presentes y ustedes también, que las leyes representen la voluntad de Dios, que defiendan la familia, que sean leyes con un alto sentido de justicia y de piedad, pero nadie discute eso. Solo digo que no pasa por ahí, que todo eso traería bendición sobre nuestra tierra, sobre nuestro pueblo, sobre nuestras naciones, de no permitir la maldad, la perversión, la corrupción. Sin embargo, si la Iglesia avanza y si la luz avanza, si el reino desde nuestros corazones avanza, hará que muchas personas, aunque una ley lo respalde, aunque una ley le permita, no hará lo que no tiene que hacer por causa de la ley que será escrita en sus corazones. Creo que queda claro ese punto hasta ahora. Otro de los conceptos que también se manifiesta es el posmilenianismo. El posmilenianismo lo que habla es que, le voy a leer la definición, es una interpretación, más que nada del capítulo 20 del libro de Apocalipsis, que ve la segunda venida de Cristo ocurriendo después. Post significa después, ¿verdad? Del milenio. La edad dorada del gobierno perfecto, con lo cual el posmilenianismo cree que la Iglesia va a vivir y va a gobernar un milenio de oro, llevando al mundo entero a la sujeción a Dios sin que Cristo venga. Lo cual, desde mi interpretación,
Es imposible. El reino no será pleno hasta que no venga el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero la iglesia no puede encontrar una iglesia queriendo irse, con las valijas hechas, queriendo escapar, sufrida en el mundo, aguantando, Señor, llévanos. No, porque Él viene. Lo que es claro es que Él viene y la iglesia lo tiene que esperar con la frente en alta, avanzando en todos los estratos de la sociedad, avanzando con luz, creciendo en poder, creciendo en manifestación, creciendo en dominio y esperando porque Él viene por una novia gloriosa, pura, sin mancha, sin arruga, una novia que lo va a estar esperando, no escondida. El pueblo cristiano ha estado durante años, Cristo viene, cuidado que Cristo viene, cuidado que Cristo viene. Y sí Cristo viene, el problema es por qué cuidado. Yo alguna vez lo planteé y los hermanos se ríen un poco sobre este asunto, pero yo dije, yo viajo mucho todos los fines de semana. Imagínense si cuando yo tengo que volver a mi casa después de un viaje, imagínense que me fui a otra nación y tardé un tiempo más, y cuando voy a volver mi señora dice, cuidado, va a venir mi marido, va a venir mi marido, cuidado que va a venir mi marido. Yo pregunto, ¿no sería para preocuparse? ¿No sería como para que yo diga, epa, ¿por qué tenés tanto miedo? ¿Verdad? Los cristianos han actuado de esa manera. Mi señora tendría que celebrar que yo llego y estar contenta. Qué bueno que venga mi marido. Y cuando quiera, si quiere venir a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana, si quiere venir a la tarde, yo estoy lista para que venga. Eso sería lo lógico y lo normal, ¿verdad? Es más, Él tiene la llave que abra la casa cuando quiere. Esa es la idea. Esa es la paz del que hace las cosas bien, ¿verdad? No hay nada que ocultar. La iglesia ha dejado de celebrar la venida de Cristo porque ha estado como escondida. Cuidado, que Cristo viene, cuidado que te deja, cuidado. Y un temor, cuidado de que a menos que esté adulterando a alguien, no hay cuidado de nada, todo está bien, ojalá venga, porque lo mejor que nos puede pasar es que venga Él. Él es la vida, Él es el Señor, es el que hemos soñado, con el que queremos estar. Él es todo. Lo mejor que nos podría pasar es que Él venga este mismo día. Sería extraordinario. La iglesia tiene que recuperar la celebración. Y déjeme decirle que Él vendrá y reinará con nosotros en la tierra, y el postmilenialismo deja a la iglesia la responsabilidad de gobernar el mundo, lo cual no es así ni va a ocurrir. Ese no es el reino que nosotros debemos predicar. Tampoco la teología de los reconstruccionistas. Esta es un poco más salvaje, es la misma corriente de pensamiento que el dominionismo, pero el reconstruccionismo es conocido como la teonomía. Ese es uno de los nombres teológicos que se le da, y es un movimiento bastante controversial dentro de algunos círculos conservadores cristianos, porque sostienen que la palabra deberá ser reconstruida en todas las áreas por el señorío de Jesucristo, en lo social, en lo moral, en lo político, lo judicial, lo militar, la familia, el arte, la educación, la música. El reconstruccionismo apoya la restauración de las leyes civiles y morales del Antiguo Testamento para poder reconstruir la actual sociedad en una forma mosaica tipo Antiguo Testamento. Existe incluso un debate entre ellos, en algunos de los sectores reconstruccionistas, de que si la esclavitud debería o no restituirse, o sea, si tendría que recuperarse o no la esclavitud. Amado, el antiguo pacto fue el antiguo pacto, y el nuevo pacto es un pacto glorioso en el Hijo. Dios no volverá al antiguo pacto que el Hijo cumplió en su vida y abolió, sino que la iglesia vivirá en la manifestación de la verdad, no a través de la ley, sino de la ley de la vida y del Espíritu que Pablo habla en Romanos 8. Entonces, está mal que pensemos en la cultura, como yo mencioné, la familia, el arte, la educación, la música. No, podemos estar en todos los lugares. Ojalá nos demos cuenta que tenemos el espíritu creativo, que es el Espíritu Santo, y podamos tener las mejores canciones, las mejores películas, el arte, las mejores pinturas. Lamentablemente muchos de los artistas que manifiestan sus dones son personas con grandes problemas personales, de conducta, de adicciones, de perversión incluso, y son grandes pintores, grandes músicos, y bueno, ojalá la iglesia, con toda la integridad, con toda la santidad, con todo el amor a Dios y el mensaje correcto, pueda ocupar todos los lugares, y que no andemos copiando a un cantante, a un pintor, a alguien que hace algo bien, sino que nos demos cuenta, amado, que el diablo no es creador de nada, que si bien
hay espíritus que inspiran a esos artistas. Quiero decirle que no hay ningún espíritu que nos pueda inspirar mejor que el Espíritu Santo, que es el espíritu del Creador, para crear músicas nuevas sin que tengamos que imitar, para que todo el arte pueda manifestarse. El problema es que durante muchos años el mensaje en la iglesia fue salirnos de la sociedad, no meternos ahí, no meternos allá. Si hay un buen cantante lo metemos solamente dentro de las cuatro paredes de una reunión de domingo. Si de pronto tiene un reconocimiento externo, como pasó, no sé, con Marcos Witt, y que de pronto le dieron un Grammy, fue tan criticado que recibió un premio mundano y que el diablo lo premió, y que, o sea, esas barbaridades, porque qué bueno que reconozcan a un hijo de Dios que tiene talentos, dones, capacidades, que le va bien, que ha triunfado, que a los demás les gusta lo que hacen. Se ve el que triunfar en algo es una vanidad. Y de pronto nos gozamos con las películas de otro, con el arte de otro, porque nosotros hemos sido invitados a servir a Dios dentro de las cuatro paredes de un salón de reunión. Cuando el Señor dijo que vayamos y que hagamos discípulos en las naciones de la tierra. Él dijo Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Él no dijo que trajéramos al mundo a la iglesia, él dijo que la iglesia era la luz del mundo. Acá la luz en la iglesia es Cristo, no soy yo, no es ninguno de los presentes, no somos todos. Nosotros somos la luz del mundo, Cristo es la luz de la iglesia. Él lo dice en Apocalipsis, yo tengo la lámpara de la iglesia. Ahora, en el mundo, nosotros somos la luz del mundo. ¿Y el mundo qué es? Todos los estratos de la sociedad, no de esta forma, no volviendo a la ley, no trayendo los viejos rudimentos, sino que llevando la vida del Espíritu, la ley de la vida y del Espíritu, impartiendo vida, impartiendo luz hasta lo último de la tierra. Y por último, dentro de estas teologías que destacan y que por cierto no tienen que ver con el reino espiritual que nosotros predicamos, es la teología del reemplazo. La teología del reemplazo, también llamada teología de la suplantación, usted la va a encontrar si lo busca, es la teoría de la sustitución, implica una interpretación parcial del Nuevo Testamento, cuyo argumento es que la actual relación de Dios con los cristianos sea reemplazada totalmente la relación que anteriormente tenía con los judíos. El reino no anula, amado, las promesas de Dios a Israel. Es como que la teología del reemplazo reemplaza a Israel por la iglesia. Ahora la Israel de Dios es la iglesia. Y no es así. Israel es Israel. Y Dios va a restaurar a Israel como el olivo original. Nosotros tenemos que ser conscientes de esto porque yo sé que amamos a Israel. Es lógico que le amemos porque de ahí vino nuestro Redentor. Es lógico que les admiremos porque de pronto tenemos en las Escrituras muchas de las historias, incluso a través de los fracasos que ellos padecieron, nosotros aprendimos, rescatamos cosas, han sido de mucha bendición. Entonces, les amamos. El error nuestro es tratar de judaizar nuestras reuniones, o con la danza, o con sus banderas, o con su música, o con sus cosas, cuando en realidad ni la simbología, ni su música, ni su bandera, lo podemos tener, pero cuidado, no judaicemos, porque la iglesia no es Israel, no es la Israel de Dios. Israel es Israel. Cuando nosotros seguimos diciendo en la iglesia, el Dios de Israel, eso fue en el antiguo pacto, amado. Hoy es el Dios de las naciones de la tierra. Vaya usted a predicarle a un musulmán hablándole del Dios de Israel. Lo van a sacar al tiro. O sea, no puede usted decir el Dios de Israel. No, Él es el Dios de todas las naciones de la tierra. Nosotros amamos a Israel, pero aquí no hay un reemplazo. Israel será restaurada como el olivo original, lo dice el libro de Romanos. Ellos han sido enceguecidos en parte hasta que entremos la totalidad de los gentiles. Y luego ellos serán restaurados también. Pero todas las promesas que Dios le hizo a Israel serán cumplidas a Israel a través de Cristo, pero a Israel. Israel es Israel, la iglesia es la iglesia. El reino no tiene que ver con reemplazar a Israel para que Israel vuelva a tomar la espada y caer en el mismo error que de pronto cayeron los mismos judíos en la primera venida de Jesucristo. Entonces, quedemos claro que el reino no es esto. El reino no es el proyecto de Dios para gobernar el sistema del mundo. Que nos deje claro, de hecho, hay todo un avance.
lo vamos a ver en uno de los módulos. Hay todo un avance en el cual el enemigo quiere traer el nuevo orden mundial para establecerlo e implantarlo en la tierra. Y tiene un gran avance en estos últimos tiempos que se han puesto bravos para ese asunto. Ahí está su objetivo. El diablo no está para asustar a algún hermanito por la noche que no pueda dormir, ni andar haciendo de la suya dentro de una congregación, sino que él está para tratar de implementar, de establecer definitivamente el nuevo orden mundial en las naciones de la tierra. Ya lo vamos a hablar en uno de los módulos de la Escuela de Gobierno Espiritual o la Escuela de Fundamentos Eternos también aquí para California. Lo cierto es que el reino no es religión. Tenemos que sacar, ya lo vamos a hablar en el módulo sobre el espíritu de la religión. Somos propensos a decir que lo que nosotros practicamos es una religión, pero no, esto no es religión, esto es reino. Y no tiene nada que ver. Tendríamos que sacar la palabra religión de nuestro vocabulario para tratar de describir lo que nosotros hacemos, porque lo que nosotros hacemos no tiene nada que ver con la religión, ¿sí? La religión, es la práctica humana de ciertas liturgias, de ciertos actos, y ni siquiera la etimología de la palabra es clara para poder definir qué es religión. Hay dos pensadores, Cicerón y Lactancio, pensadores griegos en los cuales los filósofos que trataron de definir o encontrar la etimología de la palabra, y uno la lleva al plano de la palabra religare, que tiene que ver de liga, de donde viene la palabra liga, que tiene que ver con el deseo del hombre de atarse a Dios. Nosotros no nos atamos a Dios. Dios nos encontró, nos dio vida, Él nos eligió a nosotros no lo elegimos a Él, Él nos amó. O sea, cuando nosotros decimos, ¿quién quiere aceptar a Jesús? Amado, los muertos no pueden aceptar a Jesús, los muertos tienen que ser resucitados. Y él dice, la Biblia dice que nosotros, estando muertos, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Entonces, esto es una cuestión de resurrección. La Biblia es clara que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, nosotros no lo elegimos a Él. Y no tratamos de atarnos, esto no es atadura, esto es cuando Pablo plantea que somos esclavos de Cristo, es por la elección de una verdad mayor, pero no tiene nada que ver con la etimología de la palabra religión. Por otra palabra, Lactancio plantea el hecho de la palabra relegere, que tiene que ver con de donde viene leer, el castellano para nosotros la palabra es leer, que ellos dicen que nosotros al creer en algo tenemos una escritura, como tienen muchas otras religiones, como nosotros tenemos la Biblia, de leer y releer somos religiosos, como la mayoría de las religiones. En realidad es una interpretación de la raíz, de la etimología de la palabra religión, pero queda bien en claro que eso no es lo que nosotros practicamos. Entiendo que cuando uno va a hacer un trámite y te preguntan de qué religión, usted le va a decir evangélico o protestante, está bien, porque sabemos que tenemos que contestar y sabemos de qué nos están preguntando, pero en realidad no debemos tener conciencia de practicar una religión, sino de estar viviendo y manifestando un reino. Por otra parte, al hecho de decir la palabra manifestar, quiero aclarar un asunto. El reino... Es muy común utilizar hoy en día en todos lados la palabra estableciendo el reino, estamos estableciendo el reino, hay que establecer el reino. Yo quiero decirle que el reino ya fue establecido en la venida de Cristo. Lo que nosotros debemos hacerlo es manifestarlo. Si usted lo ha dicho así hasta ahora, no se sienta mal, ni crea que está todo mal, es una cuestión de vocabulario, pero las palabras no son inocentes. Es decir, hablar correctamente nos hace bien. Yo he tenido que evaluar algunas palabras que utilizaba de manera corriente y las tuve que ir cambiando. Fui trabajando para cambiar algunas palabras, todavía me faltan otras más, pero una de esas palabras era el establecer. Piense usted, mire, creo que lo tengo anotado aquí, la palabra establecer, si usted la busca en el diccionario de la Real Academia, es hacer que empiece a funcionar algo, generalmente con propósito de continuidad, como una ciudad, un edificio, una empresa, un organismo, una costumbre o una reforma. Es hacer que empiece a funcionar algo. Yo entiendo cuando digo, bueno, vamos a establecer el reino en esta casa. Es decir, que va a empezar a funcionar algo en esa casa. Pero nosotros tenemos que ser conscientes que el reino ya está. Fíjese la definición de la palabra manifestar. Manifestar es mostrar o dejar ver una cosa, especialmente algo inmaterial, que ya está. Es dejar ver algo. Yo manifiesto algo que ya está. No establezco, sino que manifiesto lo que ya fue establecido por Cristo.
Yo creo que Él lo estableció hace más de 2000 años y hoy lo tenemos y estamos dejándolo ver. Es decir, tenemos la tarea como iglesia no de establecer el reino que ya estableció Jesús, sino de manifestar el reino hasta lo último de la tierra. Creemos que la obra está consumada, lo dijo Él en la cruz, nosotros la evidenciamos llevando la buena noticia hasta lo último de la tierra. Terminando, el reino no debe ser el medio por el cual perseguimos la prosperidad como un fin. Muchos han utilizado el mensaje del reino pensando que el reino es la posibilidad de tener casa, coche, trabajo, empresa. Viviendo el reino, es muy probable que muchas de esas cosas vayan a venir, si tienen que venir, por una cuestión de reino. Pero ya lo vamos a hablar en el módulo sobre las finanzas del reino, para poderlas comprender bien, porque de lo contrario se desvirtúa el mensaje pensando que el mensaje del reino tiene que ver con traer o restaurar un pensamiento de que también se había perdido en la iglesia, de que nada importa, que todo es vanidad, no mires lo material, y el reino trajo y recuperó un mensaje que de pronto nos permite o nos habilita tener, comprar, conseguir, disfrutar, viajar, mirar, y está bien. Muchos dicen de pronto, yo no soy un religioso, yo ahora hago esto, disfruto esto. Está bien, pero no se piense que por eso está viviendo reino. Tampoco piense que usted tiene una empresa de reino porque le puso a la empresa Adonai, o porque le puso Jehová Jireh, o porque de pronto ocupó a algunos hermanos que son cristianos. La empresa de reino tiene mucho más que ver que eso y es mucho más profundo el asunto todavía. Así que tenemos que ir recuperando algunas verdades y estos ítems se los paso para que usted sepa lo que viene sobre la Escuela de Fundamentos Eternos en California, la Escuela de Gobierno aquí en Los Presentes o en Chile o en España. Mire, escuche, el reino no debe ser, no es el medio para cumplir nuestros sueños, sino el propósito de Dios. O sea, el reino no es humanismo, El reino no es humanismo, no entrona al hombre, al contrario, entrona a Dios y pone al hombre al servicio de nuestro Padre. El reino no es gobierno del hombre en la tierra, sino el gobierno de Dios a través del hombre en toda la creación. Como el plan original, Dios le dio a Adán la capacidad de gobernar la tierra, señoría y sojuzgar, pero con una condición, que sea su corazón gobernada por Dios. El día que el pecado hizo división entre Dios y los hombres, como dice Isaías 59:2, se terminó el gobierno humano y empezó Adán a ser sometido. Y la tierra también se rebeló contra el hombre, por lo tanto empezó a trabajar en el campo transpirando mucho y produciendo poco. El reino no es gobierno de personas. Estar bajo el reino no implica que ahora somos gobernados por otras personas y es reino, hermano, es reino. Y querer ejercer autoridad con... No. En el reino las autoridades son al revés, el menor es el mayor. La idea no es someternos manipulando o tratando de ejercer cargos y mucho menos eclesiásticos para gobernar a otras personas, porque el reino es gobierno de ambientes, no gobierno de personas. Ya lo vamos a ver y lo vamos a desarrollar también. Recuerde esto, el reino tiene que ver con gobernar ambientes. Si usted es el único convertido en la familia, usted no puede volver a su casa manifestando reino y tratando de gobernar a sus parientes. Usted tiene que gobernar el ambiente, ahí sí tiene autoridad. Si usted gobierna los ambientes, usted llevará el reino al corazón de sus seres queridos también, porque al final el ambiente es el que termina gobernando sobre la vida de las personas. Es como por ejemplo, si usted en su casa está todo oscuro, usted puede tal vez no alumbrar el corazón o los ojos de su familia, pero usted puede alumbrar los ambientes. Si usted alumbra los ambientes, los que no ven verán. ¿Me comprende? Somos, dice, grato aroma a Cristo. El grato aroma a Cristo no significa que yo puedo hacer que otra persona huele mejor, pero yo puedo perfumar el ambiente y todos serán afectados e impregnados por ese aroma. La iglesia tiene que ser conocida por ese gobierno de ambiente. Ya lo vamos a desarrollar también. El reino no pretende el ecumenismo, por el contrario lo condena. Ecumenismo tiene que ver con la unión de otras religiones, eso tiene que ver con el nuevo orden mundial. De hecho, el catolicismo está procurando ese ecumenismo con otras religiones. La iglesia no. Yo me puedo sentar a comer con una persona que piense diferente o practique otra religión. Lo que no puedo es tener ningún tipo de alianza de fe con esa persona diciendo, bueno, él cree lo que cree, yo creo otra cosa, pero está bien, de última todos los caminos conducen a Dios. No. Nosotros no podemos poner en juego la verdad es una sola, se llama Jesucristo y que digan lo que quieran, ¿sí? Ya lo vamos a ver también en su momento. El reino no desestima la consagración y la vida de santidad. Digo esto porque muchas personas, habiendo roto algunas estructuras religiosas que antes tenías, como
no tomes, no mires, no hagas, no te pongas, vestite así o vestite así. Al romper eso se sintieron liberados. Y yo ya no soy religioso, soy un hombre o soy una mujer de reino, ya no soy religioso. Pero eso no implica que vale todo. Ojo, que vivir reino no implica tomo lo que quiero, vivo lo que quiero, como lo que quiero, me pongo lo que quiero, No. Que no soy religioso significa que salí de la estructura, de la manipulación y control de las personas que pretenden decirme qué ponerme, qué vivir o qué tomar. Pero ahora el Espíritu Santo es el que me guía a toda verdad y justicia. En el reino la santidad no disminuye su efectividad, al contrario, la potencia, así como el compromiso y los requisitos de Dios para nuestra vida. Es decir, el reino es mucho más demandante que la religión. La diferencia es que la religión demanda desde la manipulación, el control y la intimidación, y el reino demanda desde el gobierno revelado del Espíritu a nuestros corazones. Entonces la iglesia tiene que funcionar por revelación, no por imposición. El reino, por otra parte, no considera la salvación de toda la humanidad como algunos dicen. No, hay gente que se va a perder. El reino ya estableció eso, lo dice claramente la Escritura. El reino no anula la venida de Cristo ni la sujeta dependencia de nuestras acciones. El reino no anula las adversidades naturales, físicas o familiares. Algunos al predicar el reino piensan que tenemos que controlar todo, controlar una tormenta, controlar una enfermedad, controlar una aflicción, Y no es así. Timoteo sufría enfermedades y no por eso no era un hombre de reino. O Pablo sufrió un naufragio y no por eso no fue un hombre de reino. Que se salvaran del naufragio es una cosa, o que la pique la víbora y no lo mate es otra, pero no implica que si yo soy un hombre de reino calmo la tormenta cuando se me da la gana. No, cuando Dios dice sí. Pero si Dios no lo dijo, no solo no calmo la tormenta, sino que tampoco caminaré sobre las aguas. El reino implica que hay una voluntad de Dios agradable y perfecta, y hay cosas que en la vida van a pasar, de la misma manera que Dios permitió que Pedro fuera crucificado al revés o que Pablo le cortaran la cabeza. Y eso no implica que no eran hombres de reino, lo eran. Pero hay un día donde tienen que cortar la cabeza y está bien. Eso no quita que te va a dar Dios una corona de justicia, ¿sí? O sea, el reino no cancela las adversidades, no cancela la pérdida, no cancela alguna aflicción, algún dolor físico también. Pablo lo tuvo. Tuvo un emisario de Satanás, un aguijón en su carne, y sin embargo era un hombre de reino. Nosotros no tenemos que pensar que reino es todo me va a salir bien. No, reino significa todo me ayudará bien. Aún aquellas cosas que no entiendo, sí tengo que saber que estoy bajo el control de Dios, y si Dios la permite por algo es, el reino me trae paz de saber que camino bajo el control y la voluntad de un Dios que tiene contados mis cabellos, que un Dios que me tiene en la palma de su mano, un Dios que tiene su mano delante, detrás y sobre mi vida, y que no permitirá nada, absolutamente nada que Él no considere. Solo tengo que ocuparme de saber si estoy caminando en su perfecta voluntad. Hay dos clases de aflicciones, aquellas que se tienen que pasar por causa del propósito y del reino, y aquellas que se pasan por desobedientes. Estas últimas no son recomendables. El reino, por otra parte, no establece la infalibilidad, por más que nos dejemos guiar, por más que pidamos señales, por más que Señor guíame, Señor hábleme. Hay momentos que Dios hará silencio, te dejará decidir y puede que te equivoques. El reino no tiene infalibles. El reino lo vio a Pedro o a Pablo mismo equivocarse en un momento determinado y Dios después lo corrigió. Si te equivocás y sos humilde, Dios te corregirá, pero no implica que seamos infalibles porque nos dejamos gobernar por el Señor. No, yo trato de buscar siempre la guía de Dios para todas mis decisiones. A veces recibo claramente una dirección y a veces no estoy muy seguro y tomo una decisión y a veces me he equivocado. Dios lo sabe, pero también he aprendido. He aprendido aún de mis errores. Por otra parte, el reino no se manifiesta solo por los dones espirituales. Hay diferentes manifestaciones de Dios y el reino es Dios gobernando nuestros corazones. De ahí en más, todo lugar donde estemos, en donde seamos luz, donde afectemos, donde influenciemos, donde estemos nosotros, estará el Señor. Somos sus embajadores, sus representantes. Por lo tanto, amado, el reino seguirá avanzando. En todo lugar del mundo, donde esté la iglesia, donde entienda esto la iglesia, donde entendamos el poder del uno en Cristo Jesús, donde tomemos la autoridad y caminemos con Él. Y esto no es algo que no, el enemigo nunca lo va a poder frenar, porque el Señor ya dijo cómo terminaría. Toda la tierra será llena de su gloria. Esto no lo termina ganando el diablo, esto lo termina ganando nuestro Señor, porque de eso se trata el gobierno espiritual. Les saludo, les bendigo. Mañana en algunos lados y en otros tal vez con los días vamos a compartir lo que para mí será dentro de un rato otro taller
de la Escuela de Fundamentos Eternos para Los Ángeles, California, la Escuela de Gobierno Espiritual para aquí los presentes, para los hermanos de Chile, en Viña del Mar, para los hermanos de España, en Orihuela, Alicante. Amados, los saludo, los bendigo y espero que hasta aquí todo haya sido de bendición. Nos vemos en el próximo taller. Gracias por todo.